¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía Vs, jueves 9 de junio. Benigno López, Valedor do Pobo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Para qué sirve Valedor do Pobo? Me alegra que me haga la pregunta. Puede parecer un tópico mi respuesta, pero no lo es en este caso, porque usted comprenderá que estamos viviendo en este caso un momento convulso. Nos preocupa, precisamente ayer vine de Murcia, de la región de Murcia, de una reunión de una junta de coordinación entre defensores autonómicos, y se hablaba de esa cuestión. Me refiero al tema, esa corriente que se ha iniciado, que está respaldada por ciertos sectores de la política nacional, incluso también por medios de opinión, incluso articulistas, de la necesidad de suprimir o de modificar el sistema de autonomías, y se habla de la posible supresión de las defensorías autonómicas, y se incluye también la figura o la institución de los tribunales de cuentas. ¿Para qué sirve el valedor? Hombre, podríamos remontarnos a la historia, casi tiempos ya, podríamos decir, prehistóricos. Surge pues la figura del veedor real. Sí. No tiene nada que ver con el concepto actual de defensor. El veedor era un espía, vamos a decirlo entre comillas, que cumplía la misión de introducirse entre los ciudadanos por orden del monarca y averiguar cuál de aquellos ciudadanos era contrario a los intereses del rey. ¿Con qué finalidad? Ahora no hacen eso, ¿no? Ahora, afortunadamente, cambió. El concepto actual, por lo tanto, del valedor, del defensor autonómico o del defensor del pueblo, parte de una época relativamente reciente. Estamos hablando de 210 años de antigüedad. Surgen los países escandinavos con la figura del ombudsman. A partir de ahí, con la Constitución española ya ciñéndonos al territorio nacional, surge la figura del defensor del pueblo. Y esa misma figura da amparo a otras figuras de carácter regional o autonómico, con el Estado de las Autonomías, y surgen así pues, los diferentes defensores que reciben distintas denominaciones: caso Valedor de Pobo, Arteco en el País Vasco, Procurador del Común en León, Diputado del Común, Síndic de Greus, o sea, son muchas denominaciones. Volviendo al tema inicial, dentro de la misión fundamental, todos lo sabemos, es la defensa de los derechos fundamentales de las personas y de sus libertades. Por lo tanto, el defensor no es más que un mensajero, un enlace entre los ciudadanos y la administración. Su labor es la de fiscalizar y controlar la actuación de los poderes públicos, haciéndole ver dónde hay una actuación irregular o donde se produce una deficiencia que supone o representa una inquietud o preocupación para los ciudadanos. Pero entiende que en un momento de crisis en el que se está hablando incluso de la reformulación de la administración que nos hemos tratado entre todos, que se ponga la lupa sobre instituciones, como es el caso del Valedor do Pobo, que como dice está multiplicado por varias autonomías, que se ponga la lupa sobre esas. ¿Entiende ese debate o no lo entiende? No, precisamente es a lo que yo iba, no lo puedo entender porque no parece lógico. Todos somos conscientes de que un sistema de autonomías, como cualquier otro sistema que se establezca política y administrativamente, nunca será un sistema perfecto. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema mejorable. En una época de crisis como la que vivimos, lógicamente, esa posibilidad de mejora pasa por un reajuste económico. Pero ese reajuste económico no puede suponer en ningún caso la supresión de instituciones, y precisamente de instituciones que tienen por objeto la fiscalización y el control de la actuación de los poderes públicos. ¿Que esos ajustes económicos se están realizando? No cabe duda. Nosotros llevamos un tiempo reduciendo presupuestos. Sin ir más lejos, en el último año el presupuesto del Valedor do Pobo se ha reducido en un 5%. Podría añadirle, y esto es importante, quiero recalcarlo porque creo que aquí se está haciendo un poco de demagogia y se está obviando un poco lo que era más importante, que es la información a los ciudadanos, de que sepan cómo se funciona esto. Para que los ciudadanos tengan un conocimiento de lo que supone de gasto económico a la comunidad autónoma, quiero recalcar que la institución del Valedor do Pobo en su presupuesto anual equivale al 0,02% del presupuesto total de la comunidad autónoma. ¿Qué dinero es? Si eso lo traduzco a euros, con una población, un número de habitantes de 2.800.000 habitantes, sí, el presupuesto del Valedor es de 2.300.000 euros al año, quiere decir que le está costando a cada habitante de la comunidad autónoma gallega menos de €1 al año la institución del Valedor. Contamos con el mismo personal que se contaba en el año 90, cuando
el número, este año se ha batido el récord de quejas, se han tramitado desde entonces más de 33.000 expedientes y el volumen de trabajo ha quintuplicado. Ha duplicado el de hace 5 años y ha multiplicado por 7 el del año 1990. O sea que se están apretando el cinturón también los trabajadores de la oficina del valedor. Eso es lógico, apretar el cinturón. Pero por lo tanto, hay muchas maneras de ahorrar. Hay muchas cosas. No voy a enumerarlas ahora porque no me interesa tampoco el atacar otras instituciones, otros campos, otros aspectos de la vida comunitaria. Pero creo que no se pueden suprimir unas instituciones que tienen amparo en la Constitución, están amparadas en el Estatuto de Autonomía, tienen una ley reguladora de la propia institución y cumplen la misión fundamental de fiscalizar y controlar la actuación de los poderes públicos. Bueno, hace aproximadamente 2 décadas que existe la figura del Valedor do Pobo aquí en Galicia. Vamos a recordar a través de un vídeo un poco los hitos de esta figura que en estos momentos le compete, como decíamos, a Benigno López. Perfectamente. Esta semana se cumplen 21 años desde que el primer valedor do Pobo tomó posesión de su cargo. El equivalente al defensor del pueblo en Galicia lleva desde entonces tramitando las quejas y reclamaciones de los ciudadanos y formulando también las suyas propias cuando considera que cualquier administración de la comunidad, desde la Xunta a un ayuntamiento, vulneran los derechos o libertades establecidos en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía. Precisamente este texto fue el que recogió en uno de sus artículos la posibilidad de crear la institución. Un alto comisionado que se personifica cada 5 años en un valedor que debe ser elegido a través de una mayoría cualificada por el Parlamento. La independencia y la imparcialidad son 2 de los requisitos que se le exigen a este cargo, que no debe pertenecer o simpatizar con ningún partido político, sindicato o fundación. 3 magistrados de reconocido prestigio han ocupado hasta ahora el puesto. El último, el coruñés Benigno López. En buena medida por la crisis económica, la institución ha visto incrementado su trabajo en los últimos años. Criticado en ocasiones por ser poco útil y por tener connivencia con el poder político. En el 2010 marcó un hito al tramitar el mayor número de expedientes de su historia, casi 2.700. Un dato que afianza un organismo abierto a prácticamente todos los problemas de los ciudadanos. Bueno, hablaremos enseguida de ese informe anual que se presentaba la semana pasada, pero antes dice el tópico que los gallegos tendemos al conformismo. ¿Nos quejamos mucho o poco los gallegos? Yo creo que igual que el resto de los ciudadanos españoles. No se aprecian diferencias. Incluso las inquietudes, las preocupaciones que padecen son las mismas prácticamente en todos los terrenos. O sea que no hay un hecho diferencial, digamos, en la queja gallega. Yo creo que eso es, hay que olvidarse de esa diferenciación que tradicionalmente se viene haciendo de que los gallegos somos distintos. En absoluto, somos unos ciudadanos españoles más, al igual que todos. ¿Y si ha cambiado el tono de las quejas como consecuencia de la crisis? Sí, la crisis obviamente tiene que influir. Lo que ocurre es que nosotros no hemos apreciado que numéricamente esa influencia haya sido tan relevante como desde fuera puede parecer. Quizás la relevancia está en que el tipo de quejas es orientado en otras direcciones. Va más bien por las políticas de tipo social y no tanto por la ley de dependencia, que la ley de dependencia curiosamente este año ha descendido el número de quejas respecto al ejercicio del año 2009. Pero sí se aprecia que los ciudadanos, los que acuden a la institución en queja o en reclamación, lo hacen con una mayor crispación, que insisten mucho más en la defensa de su interés, que aplican mucho más rigor en sus escritos, en el contenido de sus escritos. Y eso es lógico. Hay un descontento generalizado en la sociedad, lo estamos viendo todos los días en las principales plazas de las ciudades de España con este movimiento del 15M, un movimiento que nace, un movimiento heterogéneo, que nace, vamos a decir, de forma improvisada o de forma espontánea, que es un movimiento en principio apolítico, que actúa de modo pacífico, que yo creo que ha realizado una llamada clara de atención a los poderes, a la clase política, a los poderes públicos. Supongo que no va a caer en saco roto, independientemente de que no haya tenido la influencia que a lo mejor se pretendió dársele en los comicios pasados, pero yo soy de los que creo que sí podrá tenerla en los posteriores procesos electorales. Es una expresión de un descontento, parece que esto es evidente, otra cosa es cómo evolucione este movimiento. De los expedientes que han pasado por sus manos, ¿cuál es el que le ha conmovido más? Conmovido no es, pero hombre, si utilizamos el verbo conmover, lógicamente, pues aquellos que afectan a las principales necesidades, las más elementales de las personas. Cualquier reclamación que se pueda producir encierra un interés concreto de una o varias personas. Por nimia que nos pueda parecer la preocupación,
hay que pensar que ese es el único problema que existe en el mundo para ese ciudadano concreto. Consiguientemente, nosotros no podemos hacer una distinción en el tratamiento que ha de darse. Tenemos que tratar con el mismo rigor una y otra. Ahora, es evidente que hay cuestiones que, circunstancialmente, por la época en que se producen, por la materia a la que afectan, o por aquellas situaciones o necesidades o exigencias de los ciudadanos a las que afectan particularmente, obviamente tienen mucha más trascendencia social. Seguro que recuerda algún ejemplo concreto de algún ciudadano que está viviendo una situación flagrantemente complicada, seguro. Sí, hay muchos, y principalmente pues, en el caso de personas discapacitadas. Es triste ver personas que no podían salir de su domicilio por carecer de la posibilidad de instalar un ascensor en su vivienda. Gente que no disponía de una persona que pudiese atenderla y estaba totalmente inmovilizada. Son casos sangrantes, que esos conmueven efectivamente a la persona más dura. Bueno, pues como decíamos, la presentación de ese informe anual es uno de los momentos estrella, digamos, de la gestión, no la gestión diaria, pero sí de cara a la opinión pública, uno de los momentos estrella del Valedor do Pobo, un acto que tenía lugar, como decíamos, la semana pasada. Vamos a recordar un poco los titulares gruesos, las líneas básicas de ese informe de este año, correspondiente, por otra parte, a lo que sucedió el año pasado. Los gallegos cada vez se quejan más. Durante el 2010, el Valedor do Pobo tramitó 2.396 expedientes, la mayor cifra de su historia. El dato supone 64 quejas más que en el ejercicio anterior y duplica el número de expedientes iniciados hace 5 años. Educación, sanidad y empleo público fueron las áreas que registraron el mayor número de quejas. Los comedores, el transporte escolar y las listas de espera encabezaron la lista de reclamaciones. Se concluye también que los hombres se quejan más que las mujeres y que los residentes del medio urbano reclaman más que los del medio rural. De hecho, en el 2010, la mitad de los expedientes fueron remitidos a través de Internet. Santiago vuelve a estar a la cabeza con 240 quejas, pero la sorpresa nos la da Betanzos, que presentó 79 reclamaciones, una cifra que se explica por el descontento de los vecinos sobre el trazado del AVE en la localidad. Además, alertan del incremento del número de expedientes sobre el botellón y del aumento de las quejas relacionadas con menores. Bueno, como decían los titulares gruesos de un informe muy voluminoso, con mucho detalle. ¿Quién espera con más ansiedad el informe, el gobierno o la oposición? Hombre, lógicamente la oposición, porque el informe del valedor, del defensor, siempre tiene por objeto, el defensor no es el palmero de ningún gobierno, o sea, no vamos a cantar las excelencias de un gobierno. La misión que se nos encomienda como altos comisionados del Parlamento es trasladarle las preocupaciones, las inquietudes y las deficiencias para tratar de corregirlas. Consiguientemente, el informe de un defensor es un instrumento maravilloso en manos de la oposición, porque todo texto puede interpretarse, se pueden hacer varias lecturas, siempre se puede exagerar donde interesa, mitigar donde no interesa y hacer valerlo ante ¿Y algún miembro del Ejecutivo ha dicho, hombre, señor Valedor, se ha pasado un poco con mi consellería? ¿Hay este tipo de comentarios o aceptan con deportividad las críticas? Desde que presenté el informe el día 1, que es el día que se hizo público, no he tenido la más mínima mención respecto al informe, ni en un sentido ni en otro. Es de esperar. Yo soy respetuoso con todas las instituciones y en el juego político el respeto a las instituciones tiene que ser absoluto, y en este caso se está cumpliendo precisamente. Bueno, repasando un poco las quejas que presentaron los ciudadanos, a mí hay algunas que me llaman particularmente la atención. Por ejemplo, el caso de las famosas oposiciones al Sergas, lo recordarán nuestros espectadores seguro, porque fue motivo de seguimiento mediático muy intenso, porque yo creo que provocó bastante escándalo en la opinión pública. ¿No resulta muy llamativo que alguien tenga que intervenir, en este caso el Valedor do Pobo, para decirle a la administración que hay cosas que no se pueden hacer, tan elementales como que una persona que participa del proceso de elaboración de las oposiciones no puede participar en las mismas? ¿No es llamativo esto? Puede ser llamativo, pero esa es nuestra función. Es que si no existiesen esas circunstancias, no tendría razón de ser la existencia de la figura ni de la institución, ni de la figura del defensor. Y como decía, fue un tema estrella este año. Un tema estrella no por la naturaleza en sí misma, sino por la trascendencia social que tuvo y que salió continuamente en los medios de comunicación. Además, hay que añadir que se trató de una investigación larga la que se llevó a cabo desde la institución, porque en realidad la investigación que había que hacer era muy compleja. Tengo que recalcar que en todo ese tramo de investigación la institución del Valedor contó con la más absoluta colaboración de la Consejería de Sanidad y también de la Dirección General de Avaliación y Reforma Administrativa, que completó un informe totalmente riguroso, exhaustivo, y como en mis largos años ya de etapa judicial y ahora de valedor,
no había visto. Todo eso completó la investigación que habíamos hecho. Detectamos que aquellas sospechas iniciales que nos había planteado representantes de un determinado grupo parlamentario se convertían en realidad, que las casualidades no existen. No son casualidades, o puede existir una casualidad, pero no tal cúmulo de casualidades. La investigación exhaustiva que se llevó a cabo con la colaboración, de la Consellería y de la Dirección Xeral, corroboró y constató unas irregularidades muy graves a lo largo de todo el proceso selectivo, desde que se iniciaba la autorización hasta el momento en que se inicia la investigación. Gracias a eso pudimos, después de bastante tiempo, completar un cuadro de recomendaciones que le fue remitido a la Consellería y que la Consellería aceptó en su integridad. Se excluyeron de los tribunales a miembros que tenían que haberse abstenido y por lo tanto no podían formar parte de ellos. Se elaboró un protocolo de actuación para casos similares en el futuro, no casos similares de anomalías, sino casos de procesos selectivos que se vayan a celebrar en el futuro. Se encargó una especie de investigación de tipo estadístico al objeto de determinar qué grado de responsabilidad podían tener unos opositores que aparecían en una relación de dependencia respecto a miembros del tribunal que habían colaborado en todas las fases de elaboración de las preguntas, claro, de custodia de eso y tal. Se hizo así y una vez que se tuvo ese dato se remitió a los tribunales de cada proceso de selección para que ellos valorasen ese apartado y tomasen las medidas que fuesen necesarias. Todo ese proceso concluyó con la exclusión de aquellos opositores que habían actuado irregularmente de los distintos procesos. Por lo tanto, un proceso que se había iniciado con unas dudas enormes, con unas sospechas tremendas en cuanto a su limpieza, podemos decir que gracias a la investigación del valedor, con la colaboración en ese caso de la Consellería y de la Dirección Xeral de Avaliación, terminó como un proceso que culminó con total y absoluta limpieza. Bueno, otras quejas muy reiteradas hacia el Valedor do Pobo tienen que ver con el ruido nocturno y con el botellón en particular. No solamente con el botellón, sino con el ruido nocturno. Somos como sociedad, incluye la administración, pero también como sociedad, demasiado permisivos con el ruido nocturno. Sí, en realidad esto es un clásico ya dentro de la institución, por lo menos en los 4 años que voy a cumplir el mes que viene de mandato. El tema del ruido botellón. La conclusión a la que llega la institución es que los ayuntamientos son muy permisivos. Pero, siguiendo su pregunta, puedo decir que la sociedad también es permisiva. Lo que pasa que la misión del valedor no es enjuiciar a la sociedad, es ver cómo está la sociedad y hacerle ver eso. También se le hace ver a la administración esa circunstancia, pero creo que ya no es tanto culpa de la administración como de los propios padres de quienes integran o forman parte o acuden a esos actos de ocio. No es que el valedor, puede parecerlo que el valedor está en contra de que la juventud disfrute, de que no tenga tiempo de ocio, de que no se tome una copa, de que no salga. No se trata de erradicar el botellón. Lo único que se trata es de conciliar el derecho al disfrute, el derecho al ocio que tienen en la juventud con el otro derecho tan sagrado como el anterior, que es el derecho de la gente que no sale y está pernoctando en su domicilio a poder descansar y a dormir tranquilos. ¿Y por qué cree que las administraciones no son más rigurosas con la aplicación del reglamento en caso de que existan? Porque hay esta cierta sensación de que se deja pasar. Sí, hombre, yo supongo que será pues porque no es fácil o puede haber un temor por parte de los ayuntamientos a que eso pueda repercutir en los próximos procesos electorales con la pérdida del voto joven. Tanto los ayuntamientos como la Administración Autonómica tienen normativa suficiente para hacer frente al problema del botellón. El problema del botellón no es solo ya el ruido que genera, las molestias que puede causar el vecindario, es también el grave peligro que tiene para la juventud. No olvidemos que estamos hablando de una escala o un abanico de edad entre los 14 y los 20, 21 años, que no va más allá de esa edad del botellón, pero que puede generar para ese colectivo el consumo desmedido de bebidas alcohólicas. Creo
que habría que tomar medidas. No se están tomando, se está siendo demasiado permisivo. La solución de trasladar el botellón de una zona de la ciudad a otra, temporalmente, y cuando protestan los vecinos los llevo a otra zona, tal, no es solución. Claro, pero hay forma de resolver un problema en el que participan, ya no solamente es una cuestión de que haya 3 chavales que deciden juntarse a tomarse unas copas, sino que es casi una manifestación del ocio de una generación. ¿Esto se puede resolver con medidas coercitivas nada más? No, sí, yo creo que también hay que incluir, y ahí es donde entran las familias, los padres, en la labor educativa que hay que hacer respecto a la juventud. Al mismo tiempo tendrá que haber unas medidas de tipo coercitivo, una multa. Estoy seguro de que si al padre de un chico de 14 años le meten una multa en la cuantía X, que sea, ese padre, por la cuenta que le tiene, se va a encargar de que su hijo no vaya ahí. No voy a decir ya prohibiéndoselo, sino tratando de reeducarlo y orientarlo hacia otro tipo de diversión o de distracción. Pero es que medidas tiene que haber. Es que lo que no se puede es dejar que cada uno campe sus anchas por la calle. Bueno, otro aspecto fundamental, la educación, que también es objeto de muchas quejas por parte de los gallegos. Hay una frase concreta en el informe que me ha llamado la atención que dice que en ocasiones la administración no distingue lo esencial frente a lo accesorio, algo especialmente importante en un momento de crisis y de recorte presupuestario como el actual. ¿No está distinguiendo efectivamente entre una cosa y la otra? No, el problema de educación salió en los medios a la luz del informe pues como uno de las principales áreas afectadas por las inquietudes y preocupaciones sociales. En realidad, el número de quejas que se presentó en educación fue de 343, pero ellos hay que descontar 171 quejas que no tenían esa trascendencia, y no la tenían o no podían computarse numéricamente, por cuanto se trataba de quejas que yo llamo repetidas o seriadas, es decir, quejas presentadas por diferentes personas, pero que presentan un mismo contenido. O sea que podía haberse tratado como una sola, lo que pasa que al presentarse en fechas diferentes tenemos que tratarlas de forma separada. Esas 171 quejas que hay que descontar del número global de 343 se referían a la sustitución del antiguo curso de adaptación pedagógica por el actual máster universitario adaptado a Bolonia. El problema se planteaba porque los que habían iniciado el curso de adaptación, el primitivo, una vez que lo terminaban, para optar a la docencia tenían que realizar ese nuevo máster universitario, con lo cual se producía una desigualdad evidente. ¿Qué ocurría? Además, que ese máster universitario contaba con 6.000 plazas y las demandas o solicitudes ascendían a 25.000, con lo cual mucha gente tampoco podría optar eso. La verdad es que estas 171 quejas, por ser competencia estatal, se remitieron en su momento al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo no apreció irregularidad de ningún tipo y procedió al archivo de la queja. El tema de la educación propiamente dicha no es tanto, las quejas que hemos apreciado este año no inciden tanto en la calidad de la enseñanza educativa como en lo que podemos llamar servicios o prestaciones complementarias. Ahí podríamos englobar pues el transporte escolar. El transporte escolar planteó importantes problemas. Quizás porque la administración actuó... Dice, perdone que lo interrumpa, en concreto los problemas endémicos no se han resuelto, ¿no?, con respecto al transporte escolar. No. Es un problema que además yo creo que no tiene difícil solución, que no es más que sentarse en una mesa y organizar. La hoja de ruta del transporte escolar y tomar esas medidas. No creo que eso suponga un coste económico. Hay un caso muy sangrante que nos llamó a todos la atención, que es que sin variar la ruta de transporte, pasando por la misma carretera donde había una vivienda en la que habitaba un niño, un alumno, la parada la hacía a 700 metros hacia arriba y a la vuelta 700 metros hacia abajo. Bueno, lo normal, ese autobús, sin tener que variar esa ruta, que no tiene que variarla, ¿qué trabajo cuesta que se detenga 15 segundos, que ese niño suba y llevarlo y dejarlo en la puerta de su casa? Hay que pensar que no podemos establecer o jugar con la rigidez que establece la norma de que tienen derecho al transporte escolar aquellos niños que residan a más de 2 kilómetros del centro educativo. Las cosas hay que hacerlas estudiando el caso concreto. Y el caso concreto no es lo mismo el medio rural que el urbano. No es lo mismo la climatología de una zona que la de otra. No es lo mismo un niño de 12 años que un niño de 6. Es que varía. Por lo tanto, hay que atender al caso concreto. Y eso sí, que no se varía la ruta. Claro, si ya tenemos que hacer otro recorrido, podemos estar encareciendo el servicio. Podríamos ponerle más objeción. Pero si va a pasar por delante de su casa, ¿qué necesidad de que no pase? Bueno, pues deberes que tiene la Administración con respecto al transporte escolar. Y hay un asunto, ya para terminar, que me gustaría también comentar con usted, que es un asunto del que se ha preocupado de forma especial la oficina del Valedor do Pobo, que es la situación de los sin techo, los famosos sin techo. Estamos fracasando como sociedad, y en concreto las administraciones, en la atención a estas personas que tienen la desgracia de no tener una vivienda.
Yo no diría que estamos fracasando, lo que pasa es que es un problema que es muy difícil afrontar. Por un lado, jugamos con la escasez de centros asistenciales, con la escasez de medios económicos y muchas veces nos encontramos también con la resistencia de estas personas a integrarse o acudir a un centro asistencial. El programa Sin Techo, sobre el que hemos elaborado en el año 2010 un informe extraordinario, se inició como una preocupación que surgió especialmente a través de la ciudad de Vigo. Sí, efectivamente. Varios colectivos sociales presentaron una queja en la que denunciaban la situación que estaba ocurriendo en Vigo, que desgraciadamente en los años anteriores se había producido un elevado número de fallecimientos de personas que pernotaban en la vía pública como consecuencia del frío y la intemperie, y eso dio lugar a investigación. Lo que ocurre es que en aquella reclamación esos colectivos sociales no solo pedían que se solucionase ese problema, sino que pedían también al valedor que el valedor decidiese que un inmueble denominado Gota de Leche, que era propiedad de la Xunta y destinado a usos sociales, fuese reconvertido en albergue para este colectivo, para estas personas sin techo. Nosotros, a la vista de esa reclamación, iniciamos la correspondiente investigación. Pedimos informe al Ayuntamiento, pedimos informe a la Xunta de Galicia. Nos encontramos con que la Consellería nos responde que ese inmueble Gota de Leche está destinado y a usos sociales, que lo seguirá estando, pero que no reúne las condiciones adecuadas para convertirse en albergue. Por otro lado, el Ayuntamiento de Vigo pretende, a través de una permuta, hacerse con la Gota de Leche para convertirlo en instalaciones de la Policía Municipal y que a cambio darían otro edificio a la Xunta para que se gestionase como albergue para las personas sin techo. Cuando se está en toda esa vía de conversaciones, surge un conflicto interno entre los dos socios de gobierno que conforman la política municipal. Conformaban, mejor dicho, perdón, que conformaban la política municipal, y ya no hay un acuerdo posible de si se entrega esto. Quiero decir que Vigo no supone una diferencia fundamental respecto a lo que es el resto de Galicia. La situación de las personas sin techo se está atendiendo en la medida que se puede. ¿Cómo? Pues a través de albergues privados, a los cuales se está subvencionando públicamente, tanto desde la Administración autonómica como desde la Administración local. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros archivamos la queja por una razón muy sencilla. Una vez que se compromete tanto el Ayuntamiento como la Xunta a que van a dar solución al conflicto y que por lo tanto van a llegar a un acuerdo, nosotros dejamos de intervenir, porque lo que no puede hacer el valedor es decir, ese edificio tiene que adjudicarse. Yo puedo decir, señores, este problema, y Vigo precisa 1, 2, 3 albergues. Ahora, lo que no puede decir es, el albergue tiene que estar aquí. Eso ya es una decisión que corresponde tomar a la Administración local o a la Administración autonómica. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, valedor do Pobo, por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias, Fernando. Nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos enseguida aquí en Vía V con la mesa de actualidad. Seguimos en directo en Vía V y recibimos en este momento a Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Y Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Hablamos con el valedor do Pobo, pero hay una noticia económica que quiero comentar con vosotros, nada más arrancar esta primera parte, que es un proyecto financiero de envergadura liderado por José María Castellano, futuro presidente ejecutivo de Nova Caixa Galicia Bank. La Caja Gallega, si se concreta finalmente esta operación, será así la única de España que se recapitalizará con inversores de la propia comunidad, a lo que probablemente se sume capital en el extranjero. La Caja Gallega será la única en España que se recapitalizará con inversores de su propia comunidad. NCG Bank, con José María Castellano como presidente ejecutivo, será financiado principalmente con fondos gallegos, a los que se sumarán inversores internacionales. En este proyecto, con un montante de unos 600 millones de euros, podrían participar los empresarios Amancio Ortega, Manuel Jove, Roberto Tojeiro y Jacinto Rey. Esta es una técnica nueva en un sector que hasta ahora se bancariza a través de la bolsa o exclusivamente con dinero del Estado. El Banco de España, el FROP, el Ministerio de Economía y la Xunta ya han dado su aprobación a este proyecto. É evidente que todos aqueles que creen en Galicia, todos aqueles que apostan por Galicia e todos aqueles que queren invertir en Galicia deben de ser apoiados e tidos en conta polo Goberno, que xa o fai,
e polos actuais directivos das caixas, que estou convencido que o farán. Al Consejo de NCG podrían incorporarse miembros actuales de la Caja, como los hoy copresidentes Julio Fernández Galloso y Mauro Varela. Bueno, como decimos, el Banco de España había bendecido ya esta operación, que no sé cómo valora Jorge. Bueno, en primer lugar, decir que me gusta la operación. José María Castellano es una persona que yo siempre tuve como referente, porque en años complicados supo compatibilizar la enseñanza universitaria y la investigación con el trabajo empresarial, y es una persona muy preparada, a la cual le debe el grupo Inditex pues su evolución y su tecnificación. Por otro lado, es una persona muy capaz y es de confianza para mucha gente. Entonces puede aunar fondos y puede aunar contribución de gallegos importantes como los que se han citado, y yo estoy convencido de que va a suponer una solución claramente gallega, con un cambio muy importante hacia, sobre todo en el aspecto de gestión. Va a ser una gestión mucho más empresarial, y yo creo que también va a ser una gran renovación a nivel de estructura directiva, a nivel de estructura de personal y organizativa, que quedó todo muy engordado con la fusión. Y posiblemente bueno, habrá que analizar cómo quedan los poderes ahí dentro, porque los recursos para llegar al 10%, porque tienen que llegar al 10% en el ratio, ya que no les basta el 8%, debido a que no cumplen con lo de 20% de inversores privados. No sé cómo se va a valorar el neto patrimonial, o sea, no sé cómo entran y con qué poder, pero más o menos se habla de 1.500 millones el FROP. Los fondos liderados por Castellano, 600, 700 millones. Sí. Entonces Nova Caixa creo que aportaría del orden de 400, que está tratando de juntar, no con la venta de oficinas, sino con las plusvalías de algunas operaciones que está teniendo, que además le permiten reducir el activo, claro, con lo cual el ratio sube. En todo esto, además, hay un toque, si se quiere, frívolo, que voy a decir. Nos encanta la frivolidad. El único aspecto que hay que analizar es que igual se monta otra manifestación en Vigo de tipo populista, porque claro, esto de tener el grueso del poder y la iniciativa del norte hay que analizarlo. Practica muy bien la ironía Jorge Gurriarán, lo cual nos encanta. Manuel. Yo voy a ser más eufórico todavía. Yo creo que si se concreta puede ser una de las grandes noticias económicas en Galicia de mucho tiempo, me atrevería a decir en las últimas 2 décadas, ¿no? Una gran noticia porque es un excelente gestor, porque Castellano ha demostrado con su trayectoria que es un excelente gestor, y es una gran noticia por lo que representa como figura en las finanzas, ¿no? Es un señor extraordinariamente respetado no solo en Galicia y en España, sino incluso a nivel internacional, y eso para la Caja puede ser muy importante para captar inversores. Pongo un ejemplo: no es lo mismo que un fondo de inversión quiera invertir en la Caja y a quien encuentre como interlocutor sea alguien a quien ya conocen, con una trayectoria profesional muy reputada, muy reconocida, a que a quien encuentre pues sea un desconocido y alguien cuya gestión como mínimo es controvertida, local, y cuya gestión como mínimo es controvertida, porque la Caja está en la situación en la que está, ¿no? Es decir, no podemos decir que Caixa Nova está en una Nova Caixa Galicia está en una situación halagüeña, pues porque le van a obligar a asumir una serie de condiciones. Ninguna de las dos, me refiero, digamos la fusión, la resultante, ninguna de las dos está en una situación, y eso a lo mejor hay que atribuírselo a las personas que han gestionado la Caja durante muchísimo tiempo, por lo que la llegada de Sabia Nueva y de alguien desde luego con esa trayectoria profesional puede ser importantísimo, insisto, en la capacidad de gestión, que yo creo lo apuntaba muy claramente Jorge, pero también como a nivel de consideración institucional. Claro, es que en la lista de nombres de posibles empresarios que participaríamos, que acabamos de escuchar, pues están los principales empresarios de Galicia, ¿no, Roberto? Sí, está Amancio Ortega, está Roberto Tojeiro, está Manuel Jovi, está Jacinto Rey, claro, entre otros, ¿no? Y bueno, esto es, yo coincido absolutamente con lo que acaba de decir Manuel y con lo que apuntaba antes mi queridísimo colega. Yo creo que la dimensión más significativa es la dimensión simbólica, o sea, al margen de la capacidad extraordinaria de esto de José María Castellano, que está fuera de toda duda, es una persona que está ligado a la empresa
que ha tenido más éxito en el mundo en los últimos años, una de las empresas de más éxito en el mundo en los últimos años, que es escuela cuya evolución se estudia en todas las escuelas de negocios importantes del mundo, que es Inditex. O sea, es una carta de presentación, es imposible tener una mejor carta de presentación que haber sido uno de los gestores... Consejero delegado de Inditex. El consejero delegado, uno de los gestores del éxito de Inditex, por tanto su nombre está ligado a uno de los mayores éxitos comerciales de las últimas 3 o 4 décadas. Y yo creo además que eso va a permitir que emerja una cara que es una cara que genera confianza frente a las caras que ahora se ven, que son caras, las de los dos, diríamos, representantes de la entidad, de las dos antiguas entidades, que no generan confianza en absoluto, ¿no? Yo creo que la incorporación de José María Castellanos liderando el proceso con el nombre de esos empresarios detrás es una noticia espléndida. Y es la primera vez, veremos en qué acaba, pero es la primera vez que se ve luz al final del túnel. Yo creo que tras la complicación extraordinaria de estos últimos meses, en realidad, y tras el éxito de la fusión, diríamos que tras el éxito de la fusión empezó un periodo de sombras, y yo creo que es la primera vez que vemos luz al final del túnel. Yo me alegro además de que detrás de la operación esté la Xunta y esté, según parece, el gobierno socialista y el Banco de España, que son piezas absolutamente indispensables para que esto salga, ¿no? Bueno, efectivamente una operación que seguiremos muy de cerca y que tiene esa singularidad que ya apuntábamos, que tiene que ver con el hecho de que algo que preocupaba mucho, que era que el poder financiero se quedará aquí en Galicia, parece que está comprometido con la participación de este grupo de empresarios. Vamos a seguir hablando de crisis, porque como consecuencia de esta crisis están apareciendo coletazos cada día. El último gran coletazo tiene que ver con la sanidad. Lo advertía hace unos días el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se convirtió un poco en el banderín de enganche de una teoría a la que después se han ido sumando muchas otras personas. Tiene que ver con ese déficit que tendría el Sistema Nacional de Salud, que según las teorías del presidente de la Xunta, como decía, estaría a punto de comprometer la propia viabilidad del sistema. Hoy ha habido Consejo de la Xunta y Feijóo ha seguido hablando de sanidad. Hizo saltar la alerta en un comité de dirección del PP. La deuda del sistema de salud es de 15.000 millones. Lo trasladó a Galicia y lo aprovechó para reclamar al gobierno los 243 millones que le niega. Hoy nuevo Consello de la Xunta y nueva advertencia por el deterioro de un servicio básico. Cada vez temos máis dificultades para pagar, e non lle oculto que cada vez temos que detraer presupostos de outras consellerías e de outros áreas de goberno, y eso por suposto ten un límite. Por eso le pide al gobierno central valentía. Para que o goberno de España lidere un pacto para garantir o financiamento suficiente do sistema sanitario público. Quiere que se escuche a las autonomías. Me parece moitísimo máis razonable e intelixente escoitar a chamada dos presidentes autonómicos que ter que executar o que lle digan nunha chamada de Bruselas. Galicia dedica ya el 40% del gasto público a sanidad. Si seguimos así, teremos moitísimas dificultades para atender outros servizos. Recrimina al gobierno central su recurso al catálogo de fármacos y pone a Galicia como ejemplo a la hora de pagar proveedores. Niega que la deuda de los hospitales aumentará un 38%, como dice Farmaindustria, pero deja claro que si no hay una reacción, la situación será preocupante. Declaraciones, como decíamos, de Alberto Núñez Feijóo, que hacía referencia, por cierto, a ese pacto del que también están hablando otros políticos. Escuchábamos a Durán y Lleida, creo que era ayer, también hablar de la necesidad de establecer una especie de pacto de Estado para resolver el problema de la sanidad. Enseguida voy a abrir la mesa, pero para poner encima de la mesa datos concretos, vamos a hablar, a ver un pequeño vídeo en el que precisamente recogemos cuál es el estado de esas cuentas que tienen que ver con la sanidad pública. Dicen que los hospitales guardan las facturas en los cajones y por eso las comunidades autónomas deben actualmente 9.400 millones de euros en sanidad. Las más endeudadas son Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Galicia es la séptima de la lista, pero es también la que más ha disparado su deuda. En solo 3 meses, los pagos pendientes por la compra de medicamentos han subido un 38%, hasta los 236 millones de euros. Y a las deudas hay que sumarle el tiempo que las administraciones tardan en pagar sus cuentas. Actualmente los proveedores sanitarios y laboratorios tienen que esperar hasta 700 días para cobrar por sus servicios, un periodo muy superior a los 50 días establecidos por ley. En 3 años el volumen de facturas pendientes de cobro se ha duplicado y los plazos medios de pago han sufrido un incremento superior al 60%. Un agujero que, lejos de disminuir, sigue creciendo. Bueno, las cifras la verdad es que son llamativas. Yo no sé, Jorge, estamos ante una bomba de relojería. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, sí, que estamos ante una bomba de relojería, eso es evidente, ¿no? Pero yo quisiera hacer una observación. Primero, que Núñez Feijóo
al haber sido presidente del INSalud, es un caso en el que habla en términos no solamente políticos, sino con conocimiento de causa. Segundo, que el tema tiene dos partes, que es la asistencia sanitaria y el tema de medicamentos, que son dos elementos muy diferentes. Tercero, que cuando se habla de deuda, no hay que asimilar deuda solamente a mala gestión, porque la deuda es fruto de la diferencia entre ingresos y gastos, y puede ocurrir que se haga una financiación asimétrica en el nuevo sistema de financiación y recibas menos, y entonces naturalmente tienes mayor deuda y también aumenta el plazo de pago a proveedores. En todo caso, yo me remontaría al origen. La transferencia de sanidad y del sistema educativo a nivel de las autonomías se ha hecho en su día, como se hicieron todas las transferencias, valorando lo que se transfería. Y lo que no se ha valorado es, en las sucesivas actualizaciones, qué es lo que ha crecido el gasto y cuánto es la transferencia. Entonces, estamos en un momento en que la deuda es una deuda centrifugada desde el centro hacia la periferia. Así de claro. En ese sentido, yo creo que es un sistema bueno y necesita un incremento de eficiencia. Yo no creo, por ejemplo, que el problema esté en el número de empleados, sino al revés. Yo no entiendo por qué nuestros médicos y nuestros ATS, etcétera, están tan cotizados en el extranjero y aquí, pues no entra ni uno. Tienen que matarse para entrar durante el MIR, una carrera larguísima, y entra a los 40 o 50 años. Y en cambio pagando guardias, que eso es mucho más costoso, horas extras, peonadas de todo tipo. Cuando hay una ineficiencia en la gestión. Y segundo, el tema de los genéricos. Aquí es evidente que el tema de los medicamentos puede reducirse drásticamente en cuanto a costes. Yo, de todas maneras, creo que aunque sea simbólico, no es malo el pensar en el copago. Esta es la gran palabra y la que suele asustar a mucha gente, pero efectivamente hay sitios, se ha hablado simbólico. Aquí de Portugal, por ejemplo, que es un país en el que sí que se paga una pequeña parte, aunque sea disuasorio, porque el problema de la gratuidad general y universal es que a veces se abusa del sistema. El lunes, yo creo que era el lunes de esta semana, sí, me corregiréis, entrevistaba, había un foro organizado por el Colegio de Médicos que estuvo muy bien, y entrevistaba a La Voz el lunes a Luis de Guindos, que fue, yo creo que su secretario del Ministerio de Sanidad en uno de los gobiernos de Aznar, y decía que en realidad el copago no es la panacea, en el sentido de que en realidad el copago, más que un medio de financiación, es un medio de control de la demanda, ¿no? Claro, o sea, como método disuasorio para que la gente no abuse, ¿no? Y él mismo apuntaba, yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que eso solo es factible si se hace con arreglo a rentas, si se hace teniendo en cuenta la renta. Es decir, nuestros pensionistas no pueden pagar absolutamente nada. De los pensionistas también. No, digo, nuestros pensionistas con pensiones mínimas, quiero decir, no pueden pagar. Vamos a ver, de todas maneras, para mí, al margen del problema sanitario, en lo que yo no soy un especialista, yo escucho con muchísimo interés a nuestro colega, a mi colega, porque yo no soy un especialista en esto, ¿no? Al margen de la cuestión, a mí hay algo que me preocupa, diríamos, como problema de fondo, ¿no? Como problema de fondo. Y es que yo me temo que la falta de control sobre el gasto de las administraciones públicas, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales, en años de bonanza, han provocado una situación que es mucho peor de la que esto se nos cuenta. Yo creo que el presidente de la Xunta ha tenido el valor, y yo creo que hay que reconocérselo, en un tema muy complejo y muy difícil, de decir la verdad. Es decir, señores, yo se lo había oído ya en algunas ocasiones en otros foros, ¿no? Perdona que te interrumpa, la teoría del Partido Socialista, para que queden claras las partes, es que el Partido Popular está cargando las tintas sobre la situación de las cuentas públicas para justificar la toma de determinadas medidas. Esto, como sabemos, es el argumento del PSOE. Sí, bueno, pero a mí lo que me preocupa es que no digan que esto sea mentira. Porque yo no sé cuál es la intención. Yo sobre intenciones no hago juicios. Yo no hago juicios de intenciones. Yo lo único que sé es que se está denunciando una situación que es mucho peor de la que esto se reconoce oficialmente, y si eso es cierto, habrá que reconocerlo para adoptar las medidas que haya que adoptar. A mí me parece que no podemos seguir funcionando
con un discurso público que está basado en ficciones y en mentiras. Es decir, el discurso público tiene que ajustarse a la realidad del país, y la realidad del país es la que es. Entonces, si la realidad del país es que la deuda sanitaria son 15.000 millones de euros, habrá que trabajar sobre la realidad de una deuda sanitaria de 15.000 millones de euros. Yo quiero no podemos estar en esto pagándolo a los proveedores a 700 días. Es un escándalo, es una cosa... Eso está hundiendo las empresas. Claro, está hundiendo a las empresas, que está hundiendo es que es una cosa verdaderamente delirante. Y que sea un presidente de la comunidad autónoma el que tiene que decirlo, que no haya porque los presidentes de la comunidad autónoma se reúnen con el ministro de Sanidad en el Consejo Nacional de Sanidad, no sé cómo se llama, Consejo Interterritorial de Sanidad. Hombre, vamos a seguir trabajando con la ficción de que no pasa nada, de que es igual, como hemos estado con la ficción de que no había crisis hasta que la crisis se nos ha comido absolutamente. Es de una irresponsabilidad que pone los pelos de punta realmente. No, yo quería montar en esa parte a partir de un elemento, en este discurso tuyo, a partir de un elemento que introducía Jorge, y es que el tema de los genéricos es paradigmático de este asunto. Claro, es decir, es el paradigma de todas las anomalías que están ocurriendo con el sistema de salud. Una comunidad presenta un catálogo que le permite ahorrar 100 millones de euros al año. Y de repente se encuentra con el ministerio que le dice, oiga, no, yo a usted no quiero que ahorre, porque es lo que le dice. Pero no paga. Le dice, pero no paga, lo curioso es, no paga el ministerio. Le dice, en un lugar, además, Manuel, perdona que te corte, donde precisamente por las características demográficas... Es extraordinariamente elevado. Se ha disparado el gasto en farmacéutico y la partida farmacéutica sobre el total de la factura sanitaria es muy importante. Es elevadísimo. Bueno, pues en esa situación yo soy un... Y eso está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Los españoles vamos 7 veces más al médico que en el resto de Europa, y en Galicia el doble que la media española, por la edad y por todo. Pero permíteme que acabe. Presentan un proyecto, yo quiero ahorrar 100 millones de euros al año, y viene el Ministerio de Sanidad y dice, oiga, usted, yo no le permito que ahorre 100 millones de euros al año. Pero ¿cómo se explica? Pero lo grave de este asunto es que ¿cómo crea diferencias? No existe ni un solo informe científico que diga que un genérico es distinto de un fármaco de marca. No existe. Y el día que nos lo pongan encima de la mesa, yo le diré, pues entonces a mí denme el de marca. Pero si el discurso oficial y científico... Quiero aclarar una cosa. Hay estudios, se permite, porque el negocio ahí, la diferencia de precio está en que para lanzar un medicamento hace falta como mínimo 10 años de investigación. Sí. Entonces el coste... es enorme. Jorge, entonces, durante 10 años pueden amortizar el coste de investigación. A los 10 años el fármaco está completamente amortizado. Por eso, entonces, lo que dicen es que entre los medicamentos de la misma cosa puede haber una diferencia de hasta un 20%. Bueno, pero puede haber una persona que le siente mal el estómago. En ese caso habrá que verlo. Para eso están los médicos. Pero el argumento del Ministerio de Sanidad es una excepción. Pero el argumento del Ministerio de Sanidad es, yo no quiero que usted ahorre 100 millones de euros. Es decir, quiero que siga metiéndose todavía más en el pozo y agravar este agujero en el que nos vemos sumidos. Me parece un auténtico despropósito y me parece un ejemplo muy paradigmático de lo que ocurre con este sistema. Es decir, que confluyen intereses ajenos a los de la voluntad pública. Y hay otro tema, ¿Por qué no se venden monodosis o dosis? Por ejemplo, que es el futuro. Es decir, hay países europeos que están recetando ya 3 pastillas. Estamos hablando de la industria farmacéutica tiene un poder. Parece que la posibilidad de que haya un pacto entre las diferentes fuerzas políticas se recurre últimamente mucho a los famosos pactos de la Móncloa, pero sí que parece que hay asuntos, como es el caso de la sanidad pública, que hay un consenso generalizado de que es uno de los grandes valores que tiene este país, sí que requeriría. Es con algo que afecta, con una de las 3 patas fundamentales del Estado de Bienestar. Claro. El Estado de Bienestar se basa básicamente en la educación, en la sanidad y en las prestaciones sociales. Las prestaciones de desempleo. Estos son los 3 pilares fundamentales. Y el de la sanidad es un pilar absolutamente esencial porque afecta al bien más importante que tenemos, que es la salud. Por tanto, hombre, no juguemos, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, insisto en la idea, es podríamos decirlo de una manera pedante, el decalaje. Es decir, la distancia que hay entre el discurso público, entre los problemas que preocupan a la ciudadanía y el discurso público, y los problemas reales y el discurso público. Es decir, que en ese sentido, el hecho de que el presidente de la Junta se atreva a decir, miren señores, que esto está mucho peor de lo que ustedes nos están contando y tenemos un problema real, esto es un problema de verdad. Y Durán Lleida lo cabe decir. Durán Lleida, claro, porque son la excepción. La ministra de Sanidad está desaparecida, no sabemos si hay ministra de Sanidad en España, si la ministra de Sanidad está desaparecida, missing. Estará con otras cosas. Está con los pepinos.
Bueno, está con los pepinos, pero también con retraso. Permíteme que te dé una noticia. Con retraso. Hablabas de la Xunta. La Consejería de Sanidad, que yo no soy sospechoso de salir en defensa de tal, ha intentado en varias ocasiones llevar al Consejo Interterritorial de Salud este asunto y no lo ha conseguido. Es decir, no ha conseguido que todas las comunidades y el Ministerio... Ha conseguido una cosa muy positiva, y es que los médicos que iniciaron el tema continúan recetando pero no ha conseguido que este debate, que es un debate que todos consideramos lógico y que en el momento en el que estamos pues tiene cierto sentido, no ha conseguido que pues todas las comunidades del Ministerio asienten ese debate, lo debatan, lo traten y probablemente estudien soluciones para abordar un problema que yo creo que todos vemos. El problema es un problema... Yo no sé si es cierto lo que dicen sobre Castilla-La Mancha. Lo que sí sabemos que es cierto es que cuando Convergencia y Unió, que no tiene la posición, diríamos, de dureza con el gobierno que tiene el PP y que por tanto es, diríamos, en este sentido menos sospechoso, llega a la Generalitat de Cataluña, se encuentra con que las cuentas no son las que esto creían que eran. Un ejemplo de lo que puede pasar con la sanidad, se está produciendo ahora en Cataluña. Oye, que allí se ha llegado a decir con claridad que no se podrían pagar las facturas, que no se podían pagar las nóminas. Y nadie los criticó. Bueno, sin duda el futuro de la sanidad pública, algo que nos compete, que nos interesa a todos y de lo que tenemos que estar muy pendientes. Lo haremos aquí también en Vía V, pero más coletazos de la crisis. Hoy publicaba La Voz de Galicia, nosotros hemos ido detrás como corderitos, una noticia que me gustaría comentar con vosotros, que tiene que ver con el hecho de que determinadas organizaciones, ONGs y pequeñas asociaciones que estaban atendiendo a grupos pues con problemas, están empezando a despedir a gente, son incapaces de llegar a fin de mes también como consecuencia de la crisis económica. Hemos estado en la ciudad de Ourense para comprobar que esto efectivamente era así y nos hemos encontrado con testimonios tan graves como estos. Los que mejor están tienen por delante apenas unos meses para intentar no llegar a esto. O trabajadores o reducción de sueldo. Y la preocupación de que la falta de dinero no repercute en unos servicios que solo ellos ofrecen en un lugar en el que son muy necesarios. Ourense tiene una población muy envejecida, que hay muchísimos casos de Alzheimer. Su pequeño margen es una bendición comparado con la precariedad de otras entidades. En esta dedicada a la atención a inmigrantes y emigrantes retornados ya no hay trabajadores. Las 5 nóminas que generaba esta ONG pasaron a mejor vida cuando dejó de entrar dinero. Hoy su presidente, casi en solitario, se ocupa de 1.100 personas. De hecho, en estos momentos estoy asumiendo gastos de forma personal. Y en Autismo Ourense, responsable de un servicio de atención temprana, del único colegio específico de la provincia y de la construcción de un complejo para adultos autistas, solo hay dinero hasta septiembre. A partir de esa fecha está en blanco, es decir, nuestra supervivencia está pues ahí. De la supervivencia de entidades como esta depende que cientos de personas dispongan de unos servicios que hoy por hoy no se encuentran en otra parte. Bueno, son apenas 3 ejemplos, podremos poner muchísimos más. Jorge, estamos asistiendo a un desmantelamiento del estado del bienestar progresivo con la desaparición de estas pequeñas organizaciones que atendían, bueno, pues a su ámbito más próximo, pero que... Vamos a ver, nos estamos empobreciendo. El hecho evidente es que nos estamos empobreciendo. O sea, el paro ha generado, bueno, pues una caída brusca de la demanda naturalmente, o mejor dicho, del consumo. El consumo genera menos demanda, la caída de la demanda genera menos oferta y más despido. Y es un círculo vicioso y la gente, pero gente preparada y gente que en la vida ha ido a pedir nada, está yendo a los comedores, por ir a un caso extremo. Y aquí estamos viendo algo que es mucho más todavía frecuente y de siempre, que es asistencia para la tercera edad, asistencia para niños autistas, etcétera. Inmigrantes. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, existe una cantidad de personas muy importante que ayudan a los demás. Esos no cuestan ningún dinero. Pero resulta que hay un montón de personas que en toda organización hace falta de colaboración y que es un trabajo que hay que retribuir. Porque claro, aquí hay amas de casa, hay señores jubilados que ayudan, etcétera. Pero luego hay un montón de personas que tienen que trabajar y pagarles. Y para eso no hay dinero. Incluso si cogemos la lista de ONGs que hay en España, nos quedaríamos asombrados de en qué ONG se gasta dinero. Y nos quedaríamos asombrados, en algún caso de ONG, no voy a generalizarlo, cómo se gasta el dinero. De mal gastado. De mal gastado. Entonces, en ese sentido, con un pequeño control en el mal gasto y un mayor control en las que no funcionan,
y una mayor asistencia, lógicamente, donde realmente se aplica bien y se está haciendo una labor social muy importante. Estamos ante el problema más, junto con el paro, esto y el tema sanitario son los temas vitales, lo decías antes muy bien. Pero además hay una cosa que es muy importante, es que hay muchas ONGs, en fin, decimos ONGs para entendernos, ¿no?, que están haciendo una labor absolutamente crucial que no hace nadie, es decir, las cocinas económicas. Bueno, esto es una labor que no hace nadie. Es decir, ahí comen... Sí, que durante muchos años nos pareció una buena cosa, claro, que atendía a gente. No sé cuántos, y se veía esto con desprecio. No, mire, la Iglesia, organizaciones vinculadas a la Iglesia, a las iglesias... Pero no solo. No, claro. Digo, la Iglesia, organizaciones vinculadas a la Iglesia, organizaciones de carácter civil, están haciendo una labor extraordinaria. Como decía Jorge, una labor extraordinaria, en muchos casos por personas que lo hacen gratia et amore, es decir, sin cobrar absolutamente nada, pero que para poder hacer su labor necesitan tener empleados, para poder mantener una cocina económica. Yo hablo de algo que conozco, porque esto conozco el tema, en la ciudad en la que vivo, en Santiago, necesitas tener empleados, necesitas colaborar, sí, necesitas gente que ingrese dinero. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que las administraciones públicas han empezado a recortar. Como no hay dinero, han empezado a recortar, y recortan por donde pueden. Entonces, bueno, han recortado. Es cierto, además, primero, que han recortado, y es cierto, en segundo lugar, que hay casos sangrantes de cómo se distribuye el dinero público. Conozco algún caso sangrante de cómo se financiaban cosas y resulta que las que a ti te parece por sentido común que deberían de ser prioritarias, pues no son prioritarias, y son prioritarias otras que te... Es decir, que esto es un problema grave porque no hay quien haga esas cosas, no hay quien atienda a esos sectores que se van a quedar sin atención. Lo que llama la atención, y has dicho la palabra clave, lo del recorte. Lo que llama la atención es que, a pesar de los indignados y a pesar de todas las movidas y de lo que sale en todas partes y en todos los debates, temas, por ejemplo, como replantearse el Senado, temas como, por ejemplo, reducir los parlamentos autonómicos, los cargos públicos, temas como eliminar al 80% de los asesores. Sí, hay medidas radicales. Aquí solamente se recorta en lo fácil. Los funcionarios, los pensionistas, no. En esto, bueno, no digamos las televisiones públicas, los organismos públicos, en fin. Hay una cantidad de posibilidades de ahorro de dinero enorme. Y luego hay un tema que lo dicen los propios inspectores de Hacienda. Han dicho que ellos tienen un plan para ahorrar, para recaudar 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros. Y no subiendo los impuestos. Luchando contra el fraude. Contra la economía sumergida. Claro, pero es que supongo que tiene una doble vara. Es decir, que tampoco, a lo mejor al gobierno le interesa mucho luchar contra la economía sumergida, porque entonces a lo mejor hay un problema social. Yo coincido con vosotros dos. A mí particularmente me parece una tragedia esta situación. Yo siempre digo que el estado de salud de una sociedad se mide por cómo trata a los más desfavorecidos. Y en este asunto coincido con Jorge. Yo es que creo que podemos prescindir de gran cantidad de cosas, de gran cantidad de organismos, de fundaciones comarcales. Podemos fusionar ayuntamientos, podemos prescindir incluso de organismos que gastan 2,5 millones de euros al año y no tienen ninguna competencia ejecutiva y tienen un edificio y asesores y demás. Podemos prescindir de una flota de choferes para llevar a nuestros políticos, porque yo cuando vengo en mi coche particular. Pues ellos, para ir a su trabajo, también podrían ir en su coche particular y no necesitan un coche. Sin embargo, yo creo que no debemos prescindir de atender a un niño autista y que ese niño autista y sus hermanos y su familia tengan un terapeuta que evidentemente hay que pagar. Y pues seguramente este país tampoco, nosotros como gallegos que somos tierra de migrantes, tampoco deberíamos tratar muy mal a los miles de migrantes que han venido a este país a buscarse un futuro. Me parece que hay cosas de las que de verdad no deberíamos prescindir. Yo creo que esto alude al problema que planteaba muy bien Fernanda, ¿no? Yo creo que el gran reto del futuro para los dos grandes partidos es quien gana las elecciones. Para la sociedad es gane quien gane las elecciones, si vamos a ser capaces si va a haber alguien que va a ser capaz de presentarse al país y decirle al país: estos señores somos más pobres que hace 6 años. Vamos a seguir siéndolo por una temporada. Ayer publicaba La Voz análisis que hablan de que no recuperaremos las tasas de desempleo que teníamos antes de la crisis hasta dentro de una década. Es decir, vamos a seguir siendo más pobres durante mucho tiempo.
Y por tanto vamos a tener que hacer grandes esfuerzos, que deberíamos repartir de manera solidaria, pero de manera justa, o sea, solidaria pero justa, de manera tal que los mayores esfuerzos se le exijan a quien puede hacer más esfuerzos y los menores esfuerzos a quien puede hacer menos, y solo lo vamos a poder hacer si acordamos entre todos algunas medidas fundamentales, porque si no será imposible, porque la tendencia de los que gobiernan es la tendencia de permanecer en el gobierno, aquí en la Conchinchina, y por tanto, si el que gobierna no tiene la seguridad de que respecto de esta medida va a tener la colaboración de la oposición, no se puede hacer. Esto fueron los pactos de la Moncloa al final. Los pactos, esos grandes pactos, eso que se llaman pactos de Estados, supone sacar de la controversia política, del conflicto político, de la posibilidad de aprovechamiento político de determinados temas. O hacemos esto, alguien se presenta a decirle a la sociedad, esta es la situación, estos son los esfuerzos que tenemos que... Aquello de no le preguntes al país qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país. La famosa frase, yo creo que era de John F. Kennedy o de Franklin Delano Roosevelt, de Roosevelt creo que era. Si no hay alguien que se dirija a la sociedad con esta claridad, estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, pues por poner rostros a los dramas que se están viviendo, quería traer aquí al programa de esta noche el testimonio de un niño. Es de Oporriño y escribió una carta en su colegio con un objetivo muy concreto. Vamos a verlo. Estimado alcalde, ojalá me elija a mí porque mi padre necesita trabajo y pensé que usted le podría dar trabajo en el ayuntamiento de Porriño. En clase de lengua los alumnos escribieron una carta al alcalde de su pueblo, pero la de Javi fue la más especial de todas. Mi padre sabe construir y arreglar un montón de cosas. Es eso, que era distinta de las demás y era como que salía muy del corazón, ¿no? Muy original. Espontaneidad que con 11 años suena así. Que seamos muy felices y para alimentarnos a los tres. Suso lleva 1 año y medio en paro. Nunca pudo imaginar que los deberes de su hijo levantasen tanto revuelo. No pensé yo que iba a ocurrir esto. La verdad es que yo no me lo creo. Javi se ha convertido en un héroe en su casa, pero también para sus compañeros que no se cansan de escuchar su carta una y otra vez. Mi padre se merece lo mejor. Atentamente, Javi. Una historia muy tierna, pero que es una tragedia. No sé si coincidís, Manuel. Muy emocionante. La verdad es que es muy emocionante, pero es un síntoma del estado en el que nos toca vivir. Es un síntoma de la cantidad de niños que en su casa escucharán hablar constantemente del paro. Están viviendo ese fenómeno. Y escucharán constantemente hablar de que... vivirán la tensión del paro. No, a eso me refiero, la tensión cotidiana del hombre que va a buscar trabajo y no lo encuentra, del que sale por la mañana, o el hombre o la mujer que van a buscar trabajo y no la encuentran. Ese drama, porque fijaros que algunas veces lo hemos comentado aquí en el programa, ¿no? Hablar de 5 millones de parados es mucho menos efectivo que hablar de un parado concreto, ¿no? Ah, bueno, claro, no. La cifra acaba... La cifra acaba... es que acaba siendo una cifra abstracta, ¿no? Sí, 5 millones de parados sin cara, ¿no? Esto le pone cara, que yo dije a Fernanda que me había emocionado, que trajo a 3 parados. Sí, claro, 3 parados. Ver a 3 parados en un plató, hablando de su caso, fue un golpe. ¿Os acordáis en la época de UCD, gobernando UCD en los primeros años de la transición, quizá era el año 80, quizá el 79, Informe Semanal, cuando Informe Semanal era un programa de primerísima magnitud, hizo un reportaje sobre el paro en Andalucía, sobre el paro agrícola, que había provocado una auténtica conmoción nacional, cuando la televisión no tenía la influencia que tiene hoy todavía, porque la televisión tenía mucha influencia. Pero a cambio era la única que había. Claro, a cambio es cierto que era la única que había, ¿no? Y había provocado una auténtica conmoción nacional, y la técnica consistió sencillamente en sacar hombres concretos, personas, no eran las grandes cifras, los grandes datos estadísticos, no eran personas concretas en el día a día. Yo creo que el periodismo actual ya ha interiorizado que efectivamente las estadísticas tienen que tener un rostro, porque si no, efectivamente no te dicen absolutamente nada. Anestesia, como dices tú, anestesia. Manuel. No, yo me quedo, la verdad es que me acaba de dejar frío, o sea, me acaba frío no es la palabra, me acaba muy emocionado, porque me parece una de esas historias de las que trascienden pocas veces a los medios, ¿no? Y me parece que es una parte de esta tragedia que está viviendo este país que no está presente en el debate y que, insisto, coincido con vosotros en que esto del paro se está tratando más como una estadística más que como un drama de miles de personas que cada día se levantan con una frustración. Que llega que a las 8 de la mañana están en la cola de la oficina de empleo. Y que se me ocurren muy pocas situaciones tan frustrantes como querer darle un futuro a tu familia, querer alimentar a tu familia, querer procurarle
pues un bienestar y no poder hacerlo. Pues 5 millones de personas están nada más y nada menos en esta situación. Dentro de las medidas que están intentando tomar para tratar de paliar esta tragedia, en los últimos días hemos hablado mucho de la famosa negociación colectiva. Saben que se rompió la mesa en la que participaban sindicatos y patronal y que finalmente será el Gobierno el que apruebe por decreto un texto que irá mañana al Consejo de Ministros y con el que no están de acuerdo ni los sindicatos ni la patronal. El primer borrador elaborado por el Gobierno para legislar la reforma de la negociación colectiva no ha dejado satisfechos ni a patronal ni a sindicatos. Si ayer los empresarios tachaban de decepcionante el texto presentado por el Ejecutivo, hoy los sindicatos también se han desvinculado de los cambios introducidos en la negociación colectiva. Sobre el punto más caliente de la negociación, la flexibilidad interna de las empresas, se ha pronunciado hoy el ministro de Trabajo, que ha querido dejar clara la postura del Gobierno. Lograr más flexibilidad para las empresas sin desproteger a los trabajadores. Este es el norte, el objetivo esencial de la reforma que plantea el Gobierno. La prórroga automática de los convenios es otro de los temas peliagudos. Sobre este último también ha hablado Valeriano Gómez, que ha asegurado que el Ejecutivo trazará una línea roja en la ultraactividad de los convenios para no desproteger a los trabajadores. Mañana el Gobierno presentará el proyecto, una fecha que para el Ejecutivo representa solo el comienzo. Este proceso no acaba el viernes. Mañana, cuando el Gobierno apruebe el decreto ley. El proceso empieza el viernes. Habrá una tramitación parlamentaria. El decreto ley no se convalidará simplemente y empezará a tener vigor sin tramitación parlamentaria. No, el decreto ley se tramitará en el Parlamento. Valeriano Gómez ha dejado la puerta abierta a cualquier posible acuerdo entre los agentes sociales. Bueno, un decreto que puede parecer un asunto muy árido, pero es que estamos hablando de algo fundamental, que es la arquitectura, el modelo en el que se van a fundamentar las relaciones entre los trabajadores y los empresarios de aquí al futuro. Me ha llamado la atención una expresión realizada desde la patronal, que creo que textualmente se ha dicho, no recuerdo exactamente quién fue, que los empresarios tienen pánico a contratar. ¿Es así? Sí, a mí me habían... Vamos, yo nunca entendí, y lo digo desde la posición ya no de analista, sino desde el mundo de la empresa. Yo he estado trabajando en la empresa, pues en total 38 años, y he sido responsable de una empresa. Entonces he tratado muchos convenios colectivos, he contratado gente a todos los niveles, ¿no? Y lo digo con toda sinceridad, nunca me asustó el contrato fijo. Es que es absurdo. El contrato, el valor más importante de una empresa es el personal. Y lo que hay que tener en el personal es la garantía de que se entrega por la empresa. ¿Cómo le vas a pedir entrega a una persona que le dices que lo contratas por horas? Y que, o una peonada de un fin de semana, una guardia. Pero eso es una cosa insostenible. Solamente gente muy profesionalizada que lo aguanta, ¿no? Entonces, primera cuestión, tenemos un problema cultural. En las empresas tenemos un problema cultural. ¿Por qué? Porque los sindicatos españoles y el Gobierno no hacen absolutamente nada por los parados. Pero esto hay que decirlo claramente. Ninguna de las medidas que se han tomado hasta ahora, desde que empezó la crisis, beneficia al empleo. Ninguna. Muchas perjudican al empleo. La prueba es que el desempleo no ha hecho otra cosa más que subir. Claro. Bien. Por otra parte, los empresarios, yo distingo el empresario que estudiábamos, el empresario beneficio, el empresario... Yendo ya a un plan más técnico, el emprendedor riesgo, el emprendedor gestor, el emprendedor del pelotazo, negociante, y el emprendedor líder. Bueno, el que ha quedado en un porcentaje muy alto es el emprendedor del pelotazo y de la subvención, pero así de claro. Entonces, hay que acusar claramente a la COE de que no funciona para lo que ha sido creada, y en ese sentido tienen una culpa enorme. Y me sorprende que cuando el M15 hace sus reivindicaciones no cite con más claridad ese tema. Habla de los banqueros. Sí. Y segundo, los sindicatos. Los sindicatos que yo recuerdo cuando empezó la democracia, era Baldino Varela de Comisiones Obreras, a Camacho, en fin, eran sindicalistas de verdad, gente que trabajaba y que luchaba por sus compañeros. Los sindicatos de hoy son burócratas, y que, es más, cuando hay una huelga, los liberados no pierden el sueldo, porque tienen garantizado el sueldo. O sea, cuando firman un ERE, cobran también. Por tanto, eso como elemento de partida. Negociando, ¿cuánto tiempo? Más de un año negociando. No han logrado absolutamente nada. ¿Qué temas están negociando? Primero, tipología de contratos, despidos, el tema de economía sumergida,
que bueno, que al final se lo ha sacado de la manga del gobierno y va a haber una amnistía. Pero la flexibilidad, ya termino, la flexibilidad que tanto le preocupa a los empresarios, disponer de un porcentaje que quería entre 20 y el 30%, y parece ser que el proyecto sale 5%. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que un trabajador tiene 1.800 horas, si le das al empresario el 30% para movilizarlo, incluso sin preaviso, no se puede. Hay que ir a una solución intermedia. Los convenios de empresa, estoy de acuerdo. Los convenios tienen que ser de empresa, y los sectoriales y los territoriales tienen que ser cuando falta el convenio de empresa, porque si no se crea una referencia muy dificultosa para el propio empresario, aunque a veces los sectoriales son buenos para que haya igualdad de competencia. Y el tema del descuelgue del convenio en estos casos, y sobre todo esa palabrota de la ultraactividad. Bueno, eso es en esencia que cuando un convenio caduca, pues lógicamente hay que negociar otro convenio. ¿Y qué ocurre? Que una técnica de negociación para hacerse notar es prolongar mucho tiempo el convenio, con lo cual el empresario tiene que seguir pagando las condiciones del convenio anterior, y eso evidentemente en época de crisis es insostenible. Yo creo que no solamente no contenta ni a empresarios ni a trabajadores, sino que la sociedad ni se entera, y de verdad el ministro, como sindicalista burócrata, tampoco se entera. Es que llega a tal punto la obsesión. O sea, yo puedo entender que el ministro diga algo tan contradictorio como que lo que pretenden es flexibilizar sin desproteger a los trabajadores, que es la cuadratura del círculo, porque la flexibilidad consiste básicamente en disminuir los derechos de los trabajadores. Esto básicamente en lo que consiste. Es decir, no estoy diciendo que no haya que flexibilizar, no estoy diciendo que consiste en esto, pero llega a tal punto el temor, porque este es el problema de fondo, que el gobierno no está ya en condiciones de tomar decisiones complicadas, que dice, hombre, en realidad lo aprobamos por decreto ley, pero el decreto ley no entrará en vigor, lo tramitaremos. No, mire, si usted lo aprueba por decreto ley, lo aprueba para que entre en vigor el mismo día. Para eso es el decreto ley. El decreto ley es una medida, una tramitación parlamentaria, claro, si no lo presentas como proyecto de ley, lo tramitas. Es una norma de extraordinaria y urgente necesidad, cuya naturaleza consiste en que entra en vigor el mismo día que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Luego se puede tramitar, se tramita, en fin, hay dos procedimientos de ratificación del decreto, pero es decir, es tal la posición de acoquinamiento del gobierno. No se puede gobernar en estas condiciones, es decir, se lo han dicho desde sus propias filas, es decir, que tiene usted que convocar elecciones y disolver y convocar elecciones. Usted ya no está en condiciones, porque decían los latinos que in medio virtus. Es cierto que hay ocasiones en que no contentar a unos y a otros es la manera de acertar, pero hay ocasiones en que no contentar a nadie es la manera de equivocarse absolutamente. Bueno, estamos acabando el programa, pero quería poner sobre la mesa un último asunto, que es la semana horribilis que ha vivido la Casa Real Española, con varios episodios que han provocado algún comentario negativo hacia la Casa Real. Vamos a recordar un poco esas dos situaciones, una protagonizada por el rey y otra por su hijo, el príncipe de Asturias. Las últimas semanas han sido tensas para la familia real. Primero escuchamos al rey don Juan Carlos decir esto. La es matarme y ponerme un pino en las tripas todos los días en la prensa. Esa contundente respuesta del monarca sorprendió sobre todo por el tono. El gran revuelo que causó y la enorme repercusión mediática del vídeo provocaron una inmediata reacción de la Casa Real. La zarzuela anunció que en vista de lo sucedido, solo los cámaras y los fotógrafos podrían acceder a los actos en los que no estuviese previsto un discurso oficial del monarca. Un veto polémico a los periodistas que se interpretó como una restricción a la información. Pasaron los días y un vídeo comenzaba a circular en las redes sociales. En él, un miembro de la familia real protagonizaba otro encontronazo ante las cámaras. Hoy el referéndum que es sobre una monarquía o una república, la Constitución es inviable. Y desde luego has conseguido un minuto. No, pues no era lo que quería. Sí. Otra subida de tono y un enfado generalizado de la sociedad con la familia real. Así que la zarzuela decidió rectificar y pedir disculpas por tratar de impedir que los periodistas asistiesen a las audiencias. Sin embargo, sobre el debate de la monarquía y la república no han vuelto a decir ni una palabra. Bueno, nos queda un minuto nada más. ¿Qué opinamos sobre este debate, Roberto? Una cosa brevísima. O la familia real reconoce que han cambiado las condiciones en que se presta la información en relación con ella, o tendremos problemas. Es decir, se ha acabado el pacto... La omertá. No, el pacto de no agresión. Es decir, el pacto de no agresión, que era un pacto, diríamos, tácito, se ha terminado. Y por tanto hay que actuar
en una situación nueva, que es una situación en donde si metes la pata lo van a sacar en todos los sitios y por tanto hay que no meter la pata. Yo lo creo, y es más, sobre la base de este asunto creo que hay un debate en la calle de para qué sirve, cuáles son sus objetivos, la casa real, la familia real, la monarquía, e incluso si los hábitos de conducta de la familia real son acordes con la sociedad a la que sirven, ¿no? Y yo creo que son interrogantes que debería despejar, en el sentido no futbolístico de la palabra, sino en el matemático, es decir, tiene que aclarar esto y tiene que conseguir hacer que este mensaje llegue a la sociedad, ¿no? Jorge. Yo creo que la familia real ha tenido buena comunicación en general, son espontáneos, etcétera, pero el rey se lo tiene que hacer mirar porque últimamente ha metido la pata varias veces, ¿eh? Y eso evidencia que con la edad vamos perdiendo facultades. Y además pues ha tenido cosas de operaciones, etcétera, y pues lo lógico es que la gente le pregunte. Segundo, el príncipe, bueno, toreó como pudo el tema de la República, pero es una cuestión muy importante. ¿Por qué una persona, por el hecho de nacer en una familia, va a ser el jefe del Estado? Nosotros, ¿cómo responde? El que se nota que no le gusta. Yo creo además es que en este país hay elementos objetivos para defender la utilidad social de la monarquía como institución. Sí, claro. Yo creo que en un país con fuertes tendencias centrífugas, una institución que tiene una capacidad de cohesionar territorialmente al país muy fuerte, es un elemento de tranquilidad. Yo creo que hay elementos objetivos para que personas que teóricamente somos republicanas o que creemos que la república es más coherente con el principio democrático que la monarquía, defendamos, y yo estoy dispuesto a hacerlo sin ningún problema. Ahora, eso exige un comportamiento ejemplar, que es lo que demuestra el caso de Inglaterra, un comportamiento ejemplar. La monarquía inglesa ha aguantado aquel annus horribilis por el comportamiento ejemplar de la reina. Si la reina Isabel no hubiera tenido el comportamiento ejemplar a lo largo de todos los años que ha tenido, veríamos que hubiera pasado en Inglaterra. Pues la relación de Inglaterra con la monarquía tampoco es exactamente igual que la de España con la monarquía. Pero la monarquía aquí tiene aquí podemos visitar los reyes con cierta facilidad. Un gran prestigio. ¿No? Aquí la monarquía ha ganado un prestigio, se lo ha ganado a ella. Y que don Juan abdicó en el hijo, sino que era una monarquía que no lo era. Pero en todo caso, la reina madre y la reina actual inglesa se ha tragado que no, Carlos, Inglaterra, no sin duda un debate interesantísimo de monarquía o república que queríamos traer aquí a la mesa de hoy para recordar un poco los incidentes que hemos vivido en los últimos días. Señores, un auténtico placer como siempre compartir noche con ustedes. Nos vamos, es jueves, regresamos el próximo lunes, así que pasen un estupendo fin de semana. Les dejo con las noticias del día, sean felices. Thank you.